A nombre del Colegio Mexicano de Ingenieros y Irrigación COMEI, le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes y en particular a nuestro ponente, el doctor José Óscar Guerrero Angulo. Él es consultor privado, tiene una empresa y además es todo un líder ahí en el estado de Sinaloa, es presidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica y nos va a presentar el tema las ecuaciones de pérdidas de energía en tuberías a presión. Es para nosotros siempre, pues él hizo su maestría y doctorado y ha sido todo un estudioso del tema, ¿no? De hecho, su tesis o está involucrado en la academia en ese tema. Como ven, pues su currículo es muy amplio, una reseña biográfica, de hecho la compartimos en las redes. Él es ingeniero civil en la antigua Escuela Físico-Matemáticas, que hoy es la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Sinaloa, al noroeste de México, para los que nos escuchan o nos ven desde Sudamérica. Es maestro y doctor en Ingeniería Hidráulica por la UNAM. Fue profesor investigador en la Universidad de Occidente. Habla, de hecho, en su currículum de que donde inició la parte de las obras hidráulicas en la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, México. Estuvo aquí en Cuernavaca, en el GTP, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Fue coordinador de maestría en aprovechamientos hidráulicos y coordinador de investigación y posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ha sido responsable de más de 20 proyectos académicos de investigación, más de 250 proyectos relacionados con la hidráulica. Tiene libros, artículos, informes relacionados con la ingeniería hidráulica. Bueno, una parte interesante, sobre todo, es la UNAM, pues para casos casi excepcionales, otorga esa medalla Camino Barrera para maestría y la Alfonso Castro en doctorado. Él fue, de hecho, por su trayectoria en la UNAM, en tanto la maestría como el doctorado obtuvo, pues yo creo que las máximas medallas que puede aspirar un estudiante. Fue el ingeniero del año en el 2015 por el Colegio de Ingenieros Civil Sinaloa. Dirige una empresa de proyectos hidráulicos. Y bueno, la parte muy activo en la Asociación Mexicana de Hidráulica en sección Bueno, pues, doctor, pues es un placer. Muchas gracias por aceptar y lo dejamos con su presentación. Pues Me gusta compartirla y muchísimas adelante. gracias. Pues muchísimas gracias. Miren, lo primero que quiero comentarles, pues son cuál es la importancia de que tengamos las ecuaciones de pérdidas de energía en tuberías a presión. Y resulta que, pues sin ellas, la verdad es que no pudiéramos conocer cómo es que se distribuye, cuáles son los diferentes gastos que circulan por cada uno de los tubos de una red. Tampoco pudiéramos conocer cuáles son las energías, cuáles son las presiones en esa red de tuberías y con eso podamos garantizar que va a llegar el agua a cada uno de los puntos de esa red. También es muy importante que conozcamos cuál es el procedimiento para obtener esas pérdidas de energía por conducción. Si esas pérdidas las vamos a obtener en forma explícita o en forma implícita. Y resulta que las fórmulas explícitas son las que nos conviene utilizar en redes de agua, en cualquier tipo de redes, ya que eso nos permite hacer un cálculo mucho más rápido. Por otro lado, también es muy importante el tipo de ecuación que vamos a utilizar. Por ejemplo, si esa va a ser empírica o va a ser resultado de una experimentación directa de laboratorio. Y resulta que la que más nos conviene es la que se obtiene de resultados experimentales. Entonces, alrededor de este asunto nosotros vamos a estar comentando en esta plática. Bueno, primeramente,
vamos viendo cuáles son los tipos de redes de tuberías. Tenemos, en primer lugar, las redes de agua potable, que son sumamente importantes para llevar el agua a cada uno de los puntos de la red, a cada uno de los habitantes de una ciudad. Tenemos también los tipos de redes de riegos presurizados, que pueden ser los que se utilizan para riego agrícola, para riego de jardines, etcétera, tan importantes que son el tipo de redes, por ejemplo, para la alimentación, en el caso de que se utilice para riego agrícola. Tenemos también las redes en instalaciones hidráulicas en edificios. ¿Qué edificio, qué incluso vivienda no ocupa una red de instalación hidráulica? ¿Qué industria también no ocupa de una instalación hidráulica? Y los acueductos también. Son tipos de redes muy importantes porque eso nos permite llevar el agua desde un punto alejado de la ciudad para llevar el agua y que ésta pueda estar disponible. Cuando inicia el crecimiento de una población, por lo general no se ocupan acueductos, pero con el paso del tiempo va siendo necesario traer el agua de otros puntos. Por ejemplo, el Cutzamala, en la Ciudad de México, pues que todos saben, la mayoría de nosotros sabemos, que se trae desde un punto bastante alejado. Por ejemplo, el acueducto del Realito, que le lleva agua a la ciudad de San Luis Potosí, que consta de varios cientos de kilómetros. Tenemos también las redes de oleoductos para transportar gasolinas y gasolinas y petróleos. Bueno, eso es en general los diferentes tipos de redes de tuberías que tenemos. Ahora vamos viendo cuáles son los elementos en las redes de tubos. Y pueden decir, pues obviamente los elementos son los tubos. Sin embargo, pues no son los únicos. Hay, por ejemplo, las fuentes de abastecimiento, las bombas, y van a preguntar, bueno, ¿y por qué se llaman redes de tubos? Pues precisamente y seguramente se le llaman redes de tubos porque los tubos es la mayor cantidad de elementos que existen en una red, no porque no sean importantes los demás elementos. Iniciamos viendo la fuente de abastecimiento. ¿Qué es la fuente de abastecimiento? Por lo general, no son muchas fuentes de abastecimiento las que se ocupan, pero son muy importantes porque es el punto donde nosotros tomamos el agua para llevarla a nuestra red. Son también las bombas que intervienen en las redes, que sirven para elevar las energías, porque normalmente la fuente de abastecimiento, los niveles del agua se encuentran más abajo, por lo general, que los niveles de la ciudad. Entonces, es necesario colocar bombas para elevar la energía. También pueden haber turbinas. Esas se pueden colocar cuando los niveles del agua se encuentran por arriba de los niveles donde se van a conducir, y de esa manera nos permite generar energía. Están también los elementos para el transitorio. ¿Cuáles son nuestros elementos para el transitorio? Por ejemplo, tenemos los que se usan en acueductos, que sirven para aliviar o mitigar las sobrepresiones que se generan cuando tenemos un paro repentino de la conducción. Por ejemplo, ahí podemos mencionar a las torres de oscilación, a los tanques unidireccionales, las cámaras de aire, etcétera. Y por supuesto, pues tenemos los tubos. ¿Para qué nos sirven los tubos? Pues los tubos nos sirven para transportar el caudal. Digamos que son las carreteras por las cuales vamos
a transportar el flujo del agua. Los tanques. ¿Para qué nos sirven los tanques? Los tanques nos sirven para almacenar o también para regular el flujo. Resulta que en una red de agua potable el caudal o la demanda no es constante. Entonces los tanques nos sirven para almacenar esa agua cuando es menor la demanda que lo que se está enviando de la fuente de abastecimiento. En ese momento se está almacenando el agua en el tanque. Pero también nos sirve para ayudarle a la fuente de abastecimiento cuando esta fuente de abastecimiento está mandando menos que lo que está necesitando la red. Tenemos también, por otro lado, las válvulas, muy importantes para el control de las redes, de las líneas de conducción, que pueden ser de muy diversos tipos. Por ejemplo, válvulas de compuerta, válvulas de mariposa, válvulas sostenedoras y reguladoras de presión, etcétera. Y tenemos finalmente las tomas domiciliarias. Las tomas domiciliarias son las que permiten llevar el agua a cada una de las viviendas. Bueno, vamos a comentar enseguida lo siguiente. Estos son los elementos, pero es muy importante que así como existen fórmulas para calcular las pérdidas de energía por conducción en los tubos, es muy importante que conozcamos los modelos que definen el funcionamiento de cada uno de estos elementos. Por ejemplo, en la fuente de abastecimiento, es necesario que conozcamos cuál es, por ejemplo, si es un pozo profundo, es muy importante que conozcamos cuáles son los diferentes niveles dinámicos dependiendo del caudal de extracción. Entonces, hay una curva de aforo que se utiliza para modelar la fuente de abastecimiento. En las bombas es muy importante que tengamos la información de las curvas características que definen, por ejemplo, cuál es la carga para diferentes caudales, cuáles son las eficiencias y cuáles son las NPCHs disponibles para los diferentes caudales, y esto nos permite diseñarlas y ver su funcionamiento dentro del sistema de tuberías. Tenemos las turbinas también, de igual manera necesitamos conocer cómo se comporta dependiendo de las eficiencias y de los NPCHs disponibles. Y de los elementos para el transitorio, pues es muy importante que conozcamos su modelación, cuáles son las presiones dependiendo del nivel del agua, dependiendo de su geometría, en fin. Y sobre los tubos, pues obviamente es muy importante que conozcamos cuáles son las pérdidas que se generan dependiendo de los caudales, dependiendo de los diámetros. Y de los tanques, pues obviamente aquí es muy importante la aplicación de la ecuación de continuidad para poder modelar cuáles son los volúmenes que van generándose a través del tiempo. Y las válvulas lo mismo. Necesitamos conocer cuáles son las pérdidas que se pueden generar dependiendo del porcentaje de abertura. Y sobre las tomas domiciliarias, ahí les comento algo. Normalmente en los modelos tradicionales realmente no se modelan las tomas domiciliarias, sino que normalmente lo que se hace es tomar como un dato constante de esa demanda horaria. Sin embargo, hay modelos en el cual yo estuve también trabajando, en el cual se toman en cuenta las presiones y las políticas de operación. Entonces, aquí lo importante que quiero resaltar es que debemos conocer, para poder modelar la red de tubos, debemos conocer la forma de modelar, la forma de comportamiento de cada uno de estos elementos. Vamos viendo ahora
cuáles son los tipos de problemas y cuáles son los tipos de necesidades dependiendo del problema. Están los problemas de revisión. ¿Qué es un problema de revisión? Un problema de revisión es cuando conocemos la geometría de esa red, por ejemplo, el trazo, las longitudes, los diámetros, pero necesitamos conocer cuáles son las energías, cuáles son las presiones y cuáles son los caudales que se distribuyen por cada uno de esos elementos. Tenemos los problemas de diseño óptimo. ¿En qué consisten los problemas de diseño óptimo? Consiste en que damos cuál es el comportamiento hidráulico que queremos nosotros tener en ella, por ejemplo, cuáles son los caudales, cuáles son las presiones que queremos que existan en ese sistema, y el modelo lo que nos permite es determinar cuál es la geometría que debe tener. Por lo general, lo que obtenemos son los diámetros, en el caso de que nos metemos a problemas de diseño. Existe otro gran campo de problema que son los problemas de calibración. Y cuando hablamos de un problema de calibración, se refiere al caso, por ejemplo, de que tengamos una red, una ciudad en la cual se construyó una red hace 40, 50 años. Entonces, con el tiempo, esa geometría de diámetros y de rugosidades han ido cambiando. Entonces, se toman mediciones de campo, de caudales y de presiones, y lo que permite obtener son precisamente esas rugosidades e incluso demandas y fugas. Y otro gran campo de problemas dentro de las redes son determinar la calidad de los fluidos. ¿Y qué es lo que interesa obtener ahí? Es concentración de sustancias que pueden ir circulando dentro del fluido, como son cuando se inyecta cloro y algún otro químico para la potabilización del agua. Entonces, digamos que estos son los 4 grandes campos de problemas en los cuales intervienen las redes de tuberías. Bueno, pero vamos viendo cuáles son los requisitos que debemos contar para resolver una red de tubería, para ver un problema de los anteriores que habíamos comentado. En primer lugar, necesitamos los datos de la red. ¿Y cuáles son esos datos de la red? Por ejemplo, los trazos, la topografía, las demandas, los diámetros, en fin, todo lo que define su geometría básicamente. Pero necesitamos también un modelo de simulación hidráulica para poder resolverlo. Pero dentro de ese modelo de simulación hidráulica necesitamos conocer el funcionamiento de cada uno de los elementos de los que estábamos comentando hace un momento, de los tubos, de las fuentes de abastecimiento, de las bombas, de los tanques, etcétera. Pero también necesitamos de un procedimiento de modelación. Y ese procedimiento de modelación va a ser muy diferente dependiendo del tipo de problema. No es lo mismo si vamos a resolver un problema de revisión a un problema de diseño. O no es lo mismo a resolver un problema de calibración de la red. Entonces, es muy importante que tengamos bien definido un procedimiento de modelación. Y ya que tengamos todo eso, debemos todo eso plasmarlo, desarrollarlo en un método de solución numérica. Y para ello, pues existen muchos métodos de solución numérica, pero lo que les comento de manera muy rápida es que para flujo permanente en redes de tuberías existen 2 ecuaciones fundamentales que deben de resolverse. Es la ecuación
de continuidad y la ecuación de la energía. La ecuación de continuidad lo que nos dice, lo que nos determina es que la suma de caudales en un nodo debe ser igual a 0. Y la ecuación de la energía lo que nos dice es, si analizamos dos puntos sobre una trayectoria de una línea de conducción, nos dice que la energía en el punto aguas arriba es igual a la energía en el punto aguas abajo más la suma de pérdidas. ¿Sí? Y ahí es donde intervienen las tuberías. Es muy importante que nosotros podamos ingresar esas pérdidas en la ecuación de la energía. Entonces, se los quise comentar porque pues es muy importante que se entienda en qué momento estamos nosotros ocupando de esas ecuaciones. Pues es cuando le estamos dando solución al sistema de ecuaciones que vamos a resolver. Y finalmente es muy importante que tengamos un programa de cómputo, porque se resuelven, se hacen miles de operaciones y si lo hacemos manualmente, prácticamente es imposible que encontremos una solución rápida. Entonces, pasamos a la siguiente, y de aquí en adelante ahora sí ya vamos a hablar y nos vamos a concentrar más en las fórmulas que se han obtenido, que se obtuvieron desde un principio para modelar el flujo en un tubo. Y resulta que fue un médico llamado Posul en 1846, muy preocupado por conocer cuál era el comportamiento de la sangre en las venas. Fue el primero que dedujo una ecuación mediante experimentación y utilización de la deducción matemática. Se planteó un modelo como el que estamos aquí mostrando y él observó lo siguiente. Observó que si el peso es mayor del fluido, el caudal aumenta. Que si esta altura, la diferencia entre este nivel y este otro entre más grande sea, también el caudal encontró que era mayor. Y también encontró que entre más grande es este diámetro, también es mayor el caudal. Y encontró que entre más grande esta longitud, se reduce el caudal. Lo mismo sucede con la rugosidad. Entre más rugoso es menos el caudal. Y eso está plasmado en esta ecuación. Precisamente lo que estamos comentando. Pasamos con las otras ecuaciones. Ya ven que comentamos que la de Posul fue en 1846, pero fíjense que aquí estamos poniendo la de Checy en 1769, no porque sea para tubos, sino que esta se propuso para canales a superficie libre. Sin embargo, la estamos poniendo porque también vamos a ver otras ecuaciones para canales que se utilizaron muchísimo para tubos, como fue la de Manning, la de Hazen-Williams. Y fue hasta 1845, 1855, Darcy y Weibach propusieron una ecuación fabulosa, que es la que se utiliza actualmente para el cálculo de pérdidas de energía. Cabe aquí mencionar que Posul, por haber estado estudiando la sangre que tiene una viscosidad bastante alta, esta ecuación es válida para flujo laminar. Pues la ecuación de Darcy es válida para flujo laminar y para flujo turbulento también. Pero interviene un factor de pérdida representado con la letra F. Y en 1880, Osborne Reynolds, estudiando cómo es que se comportaban las estelas del flujo cuando pasaban los barcos
en el agua. Él definió un parámetro y actualmente lo conocemos, ese parámetro, como número de Reynolds. ¿Y por qué lo ponemos? Aquí lo ponemos porque ya sabemos que este valor de F depende del número de Reynolds. Entonces, continuamos. Entonces, aquí precisamente está la ecuación de Manning en 1890, que ya les comentaba, se estuvo utilizando muchísimo, incluso todavía cuando yo fui estudiante y que trabajé en obras públicas del gobierno del estado, era la ecuación que usábamos también para tuberías. Y en 1905, Hazen, Williams propusieron también una ecuación para canales. Manning y Hazen Williams son para canales, pero se utilizaron mucho para tuberías. Y fue en 1913 cuando Blasius propuso la primera ecuación explícita para calcular el valor de F que interviene en la ecuación de Darcy-Weisbach, que es válida para reinos menores de 100,000. Y hasta 1926 y 1933, Nikuradze, Prandtl y von Karman propusieron dos ecuaciones para modelar el factor F. Una de ellas, esta ecuación implícita, válida para tubos lisos y reinos menor de 3 por 10 a la 6. Y propusieron una ecuación explícita para tubos rugosos para calcular el valor de F. Y fue hasta 1937 cuando Colebrook y White, con base en estas dos ecuaciones para tubos lisos y tubos rugosos, propusieron una ecuación general para flujo turbulento para calcular el valor de F. Sin embargo, nosotros aquí podemos apreciar que es una ecuación implícita. Entonces, es una ecuación que la verdad en sus inicios no se le hizo justicia. La verdad es que no tuvo mucha aplicación por la dificultad que esto representaba, estar calculando de manera indirecta el valor de F. Bueno, de tal manera que para 1930 y tantos ya teníamos las bases fundamentales que utilizamos actualmente. Tenemos la ecuación de Darcy-Weisbach y la de Poiseuille. Darcy-Weisbach propuesta en 1840 y tantos, la de Poiseuille para flujo laminar también en 1840 y tantos, y fue hasta 1937 cuando se propuso la ecuación de Colebrook-White general válida para flujo turbulento. Entonces, si se fijan, ya teníamos la solución. Sin embargo, la dificultad era cómo evaluar para flujo turbulento el valor de F. Entonces, a continuación, eso es lo que vamos a ver. Fue una carrera precisamente para proponer diferentes métodos y fórmulas explícitas para determinar ese valor de F. Bueno, sin embargo, eso es para la ecuación de pérdidas, pero para la velocidad y el caudal se pudo determinar una ecuación explícita que se ajustó a la ecuación de Darcy-Weisbach. Y solamente se sustituyó esa ecuación de Darcy-Weisbach y el número de Reynolds en la de Colebrook-White, y se puede obtener una ecuación explícita de la velocidad. Y como ya sabemos que el gasto es igual a la velocidad por el área, podemos determinar también el caudal de manera explícita. Bueno, entonces, ¿cuáles son
los inconvenientes, cuáles son los problemas que se tenían en ese año de 1930 y tantos, pues que no era una ecuación explícita la ecuación de Colebrook-White. Para ello, Moody propuso una solución gráfica que nos facilitó muchísimo representar el comportamiento de esa ecuación. Nos permitió también una solución gráfica. Sin embargo, pues eso representaba dificultades para aplicar una red de tuberías. Podíamos aplicarlo, pero pues para un tubo solamente, de manera iterativa. Sin embargo, una red de tubos se requiere, no es práctico tener una solución gráfica del valor de F. Entonces, por ese motivo, todo ese tiempo se utilizaron ecuaciones empíricas de Manning y de Hazen-Williams. Bueno, aquí podemos ver ese diagrama de Moody. Esto representa el flujo laminar y esto es el flujo turbulento. Entonces, si se fijan, pues podemos determinar el valor de F en función del número de Reynolds y de la rugosidad relativa. Pero como ya lo comentamos, pues una solución gráfica no es práctica para una solución de una red de tuberías. Por eso, enseguida vienen pues una serie de métodos que puede ser, por ejemplo, a mí se me ocurrió el método Newton-Raphson, no porque lo recomiende, pero es un método que se puede utilizar, pero no es directo, es un método numérico. Y también, pues se vino la carrera por obtener ecuaciones explícitas, que es de lo más importante que quiero mencionar en esta plática. Y el primero que propuso una ecuación explícita fue Moody en 1944. Esta es la ecuación de Moody, donde interviene la rugosidad relativa, el número de Reynolds. Y si nosotros graficamos las diferencias que hay entre lo que arroja la ecuación de Moody y la ecuación de Colebrook-White, podemos observar en un plano de números de Reynolds contra rugosidades relativas que arroja valores de errores que van alrededor de 5% al 15% en los valores medios de números de Reynolds que normalmente resultan en una red de tuberías. Que digamos que para su momento, resultaba una solución factible, ¿no? Sin embargo, no suficiente para nuestra actualidad. En 1966, Wood también propuso una ecuación explícita y aquí lo que observamos en sus porcentajes de error, observamos que los mayores errores se tienen para rugosidades pequeñas que van desde el 10 al 4% para rugosidades altas. Entonces, digamos que era lo contrario de la otra ecuación, valores más o menos de errores parecidos. Los mayores errores lo obtenía para rugosidades pequeñas y la anterior obtenía los mayores valores de error para rugosidades altas. Y fue en 1976 cuando Suomet y Jane propuso una ecuación que realmente son de las más útiles que todavía seguimos utilizando. Y esta es la expresión explícita. Y si nosotros graficamos los errores en todo este campo de Reynolds y rugosidades, obtenemos porcentajes de error que van alrededor de 0.7 a 0.25, que si se fijan, pues son bastante buenos considerando el tipo de problemas que tenemos en la ingeniería. Y aquí mostramos otra ecuación, no porque sea mejor que la de la anterior, pero solamente para indicar que pues en realidad existen muchísimas fórmulas para calcular
en forma explícita el valor de F. Esta es de Cigrán y Sylvester, pero con errores, pues si se fijan, fue posterior a la anterior, en 1982, y errores que van desde el 10 hasta un 5.5% y rugosidades altas. Bueno, ahora vamos a comentar qué fue lo que hicimos de nuestra parte para obtener también ecuaciones explícitas. Nosotros en 1990 propusimos una ecuación explícita de esta forma. F igual a A más B sobre reinos elevado a la C, donde A representa el valor de F para el valor de F para flujo turbulento y rugosidad completa. ¿Sí? De tal manera que aquí lo que había que determinar era el parámetro B y el parámetro C. Y si nosotros pasamos hacia la izquierda el valor de F y sacamos logaritmos, eso se transforma en una recta, que eso lo podemos ver enseguida, una especie de Moody, diagrama de Moody modificado, en donde se puede apreciar que se comporta más como una recta ese diagrama. De tal manera que una vez que ya obtenemos los diferentes parámetros B y C, obtenemos una ecuación explícita que es la que estamos mostrando en la parte de aquí de abajo. Esta es el diagrama, digamos, modificado de Moody, en el cual estamos graficando F menos A. Si se fijan, el diagrama de Moody tiene otro comportamiento más para arriba, y aquí observamos un comportamiento mucho más lineal. Bueno, ¿y cuál fue nuestro procedimiento? Pues fue proponer valores de B y C dependiendo de intervalos de número de reinos y de intervalos de rugosidades relativas. La verdad es que a mí no me convenció mucho esta dificultad para poderse aplicar en redes de tuberías, porque eso implicaba pues tener la información de todas estas tablas para poder aplicarlas en una red de tuberías. Sin embargo, aquí yo me quiero detener para comentarles algo importante que me parece. Para rugosidad cero, obtuvimos los parámetros B y C para 3 intervalos. El primero de ellos es para reinos menores de 10 a la 5, o sea, menor a 100,000. Y el parámetro B es 0.3037 y el parámetro C es 0.2472. Y si nosotros la comparamos contra la ecuación de Blasius, si se fijan, esta es la ecuación de Blasius, que es F igual a 0.3164 sobre reinos elevado a la 0.25. Entonces, ¿esto qué nos indica? Nos indica que, por un lado, nosotros tenemos un resultado que es coherente con la ecuación de Blasius y muy parecida. Sin embargo, creo que aquí lo que conviene destacar es que estamos obteniendo en realidad una ecuación de Blasius generalizada, porque estamos obteniendo otros dos intervalos de parámetros de B y de C para reinos menores de 4 por 10 a la menos 6 y para reinos menores de 10 a la 8. Y aquí les presento cuáles son los porcentajes de error. Y si se fijan, en realidad los porcentajes de error no tenían mucho problema. En realidad estaban más o menos alrededor de los porcentajes que arroja la ecuación de Suomet y Jay. Alrededor del 1%. Y continuando con las propuestas para obtener una ecuación explícita y precisamente aprovechando
la ecuación que hace un momento les comentaba que le podemos llamar de Blasius generalizada, que no es más que aplicar la ecuación general que propusimos en 1990, pero para el caso de tubos lisos el valor de A vale 0 y eso se transforma en una ecuación de Blasius generalizada en donde interviene B y C y estos son los parámetros B y C dependiendo del intervalo del número de Reynolds. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Partimos de la ecuación de Colebrook-White y en la parte derecha de la ecuación sustituimos esa ecuación generalizada de Blasius y obtuvimos en este término que depende de G sobre Reynolds a la T, en donde G vale 2.51 sobre raíz de B y T vale 1 menos C sobre 2, donde B y C ya los habíamos nosotros obtenido en 1990. De tal manera que al sustituir estos valores para los diferentes intervalos, obtenemos que G vale 4.55 y T vale 0.8764 para Reynolds menores de 10 a la 5. G vale 6.732, T 0.9104 para Reynolds menores de 3 por 10 a la 6 y G 8.982, T igual a 0.93 para Reynolds menores de 10 a la 8. De tal manera que esta es la ecuación general explícita para calcular F, pero al momento de sustituirla en la ecuación de Darcy-Weisbach, tenemos una ecuación explícita también para calcular pérdidas. Y este es el resultado de los porcentajes de error. Si se fijan, son porcentajes de error mucho menor a la ecuación de Soamé y Yeh, que les comentaba hace un momento, que es una de las mejores ecuaciones también que se han propuesto. Ok. De todo lo que hemos comentado anteriormente, ya dijimos, la ecuación, la ecuación para flujo laminar fue resuelta desde 1840. Y la de flujo turbulento, pues de alguna manera, con todo esto, de ecuaciones Soamé, Yeh y la que nosotros propusimos en 1990, y quizá otras ecuaciones que existan por ahí, pero las que se están recomendando actualmente es, en el manual del MAPAS, es la de Soamé, Yeh y la de un servidor. Lo que quiero comentarles aquí es que aquí hay una zona que se llama crítica, que realmente no existe una forma definida de modelación. Y nosotros, como estábamos muy metidos en simular, estábamos muy metidos en proponer un modelo de simulación para redes de agua potable en el cual metíamos el comportamiento de las tomas domiciliarias. Observamos que el flujo laminar y turbulento y crítico también se puede presentar. Entonces, nos dimos a la tarea de buscar la manera de modelar también el flujo crítico. Entonces, es lo que les voy a mostrar enseguida qué fue lo que hicimos. Y lo primero que se nos ocurrió fue proponer precisamente una recta así como la de Blasius, generalizada, que si nosotros la transformamos o lo trabajamos o si nosotros la graficamos en escalas logarítmicas, estos se transforman en una recta. De tal manera de que planteamos dos ecuaciones, una en el punto al inicio donde termina el flujo laminar y el otro punto donde inicia el flujo turbulento. Ahí se conoce el número de Reynolds, se conoce el número, para flujo laminar, el Reynolds es 2000, para flujo, y la F, pues ya sabemos que es 64
sobre 2000. Y y el número de reinos es 4000. Y esta es la ecuación que podemos utilizar para calcular el valor de f, de tal manera que al sustituir los valores en estas dos ecuaciones, obtenemos una ecuación genérica para determinar el valor de b en función de f2 y también el valor de c en función de f2. O sea, el f2 donde inicia el flujo turbulento. Y este fue el resultado. Una familia de rectas que permiten unir donde termina el flujo laminar y empieza el flujo turbulento. Pero, ¿cuál fue el problema? El problema es que cuando uno está resolviendo redes de agua potable, se utilizan derivadas. Y al utilizar derivadas, las derivadas deben de ser funciones continuas. Y aquí resultaba de que en estos puntos y esto de acá, la función no era continua. Entonces nos abocamos a encontrar, a darle solución, pero por medio de una ecuación continua. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue decir que en realidad el flujo es producto de los dos tipos de flujos. Depende del flujo laminar y del flujo turbulento. De tal manera que teníamos que darle mayor peso al flujo laminar cuando estábamos atrás del valor del número de Reynolds de 2000 y teníamos que darle un peso fuerte cuando estábamos más allá del número. Tenemos que darle un peso fuerte al flujo turbulento cuando estábamos más allá del número de Reynolds de 4000. Y lo que necesitamos era precisamente obtener una ecuación que modelara ese factor de peso. En este caso se nos ocurrió que fuera para el flujo turbulento. De tal manera que si obteníamos el factor de peso para el flujo turbulento, el factor de peso para flujo laminar no era más que restarle 1, o sea, 1 menos el peso del flujo turbulento. ¿De acuerdo? O sea, el primer factor era para flujo laminar, que vale 1 menos el factor para el flujo turbulento. Y la ecuación que utilizamos para calcular ese factor de peso fue esta que estamos mostrando aquí, en función del número de Reynolds. Estos valores en realidad los obtuvimos por medio de simulación matemática para ver cómo era el comportamiento y cómo veíamos que podíamos obtener buena solución numérica. Bueno, entonces, esta es la expresión general que les comento para calcular el valor de F. Es la suma del flujo laminar, de la F del flujo laminar y de un flujo turbulento multiplicados por un factor de peso. ¿Sí? De tal manera que la F del flujo laminar ya lo conocemos, que vale 64 sobre el número de Reynolds. Y para el flujo turbulento tenemos la ecuación general explícita que propusimos en el 90. Entonces, aquí es donde estamos mostrando cómo ya fue el comportamiento diferente utilizando la ecuación general para laminar, crítico y turbulento. Si se fijan, para flujo laminar no tuvo ningún efecto. Antes de 2000, los mismos resultados. Después de 4000, los mismos resultados. Pero en la zona de 2000 a 4000 nos modelaba de manera continua el flujo. Y eso nos permitió darle solución numérica.
y nos permitió al mismo tiempo proponer una ecuación general válida para flujo laminar, crítico y turbulento. ¿Y cómo meterla en las ecuaciones? Pues muy sencillo. Esta es la ecuación de pérdidas de Darcy-Weisbach. Esta es la ecuación transformada de Weisbach en función del caudal. Sustituimos la ecuación general de F y nos da la expresión que aquí está mostrada, la cual es válida para flujo laminar, crítico y turbulento. Entonces, pues esto es básicamente todo lo que yo les quería comentar. Sin embargo, hay algunas conclusiones que quiero darles. Les comentaba que por mucho tiempo se siguieron utilizando las ecuaciones empíricas. Si se fijan, en 1976 se propuso la ecuación de Soamet y de Jane, con resultados bastante buenos. En 1976 yo entré a la carrera de Ingeniería Civil y para nada que supimos de esa ecuación. Pasaron muchos años, será también porque en aquel entonces era más difícil que la información fluyera, pero por mucho tiempo, y será por eso que la información no corrió de manera muy rápida, se estuvo usando por mucho tiempo fórmulas empíricas. Entonces, ya no hay justificación que se sigan usando esas ecuaciones empíricas de Manning y de Hazen-Williams. Ya no es necesario utilizar el diagrama de Moody. Les comento aquí algo que nos sucedió por ahí como en el 93, 94. Cuando estábamos haciendo la entrega del libro de conducciones a Conagua y que fuimos el doctor Felipe Arreguín y el doctor Belisco y un servidor a hacer la entrega casi final del producto, nos hicieron el comentario, oigan, pero aquí falta el diagrama de Moody. Entonces lo que les dijimos es que ya no era necesario ponerla porque las ecuaciones son explícitas. Y les explicamos que el diagrama de Moody sí es muy importante seguir utilizando como un dato histórico y sobre todo porque nos permite representar muy bien los resultados de la ecuación de flujo laminar crítico y turbulento. Entonces, les quiero comentar que esta ecuación explícita es la que se utiliza actualmente y es la que se recomienda en los libros del Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Conagua. Lo hemos visto también en otras partes, como en las normas técnicas complementarias del Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México y empresas particulares como Comecop. Se propuso una ecuación general para flujo laminar y turbulento, y eso fue resultado de cuando estuvimos desarrollando un modelo para simular redes de agua potable, considerando la influencia de las tomas domiciliarias en función de la política de operación. Y también, por ese entonces, cuando estábamos haciendo las simulaciones, las modelaciones, es que nos pudimos dar cuenta que existe también el flujo laminar y crítico en las redes de agua potable. Entonces, pues con esto yo ya quiero dejar mi exposición y dar la oportunidad a que si hay alguna pregunta, que por favor háganla. Estamos a su disposición. Bueno, doctor, pues muchas gracias. No, Sinaloa y yo creo que pues de los expertos en México que se han metido a un tema que parecemos que ya estaba resuelto o está resuelto todavía, tiene cosas interesantes, sobre todo para simplificar y en ecuaciones que podemos poner en un programa computacional.
Le agradecemos, doctor, a nombre del Colegio Mexicano de Ingenieros en Irrigación. Y pues saludos a todos ustedes y muy buenas tardes ya por acá desde Cuernavaca, México, y todavía días allá en Sinaloa. Saludos.